emprendimiento e-commerce. Víctor se ha enfocado en ayudar a empresas en la adopción de tecnología, procesos y tendencias de punta, trabajando con empresas como L'Oréal, Bayer, Avon, Sephora, Petco, Comercial Mexicana, brindando soluciones para e-commerce. En 2018, ClearSale nombra a Víctor como su nuevo Country Manager en el objetivo de ayudar a los e-commerce en México y Latinoamérica a combatir el problema número uno de la industria. Y es un problema que duele y daña a la industria, y es el fraude. Privalia, Motorola, Criconero, Kiking son algunas de las empresas que han elevado sus tasas de aprobación y reducido sus contracargos. Denle un fuerte aplauso a Víctor Islas, que está con nosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sé que probablemente ha sido un día largo, demasiada información. Nico nos dejó la vara alta con el tema de los chistes, entonces trataré de hacer algo ameno, algo simpático, pero obviamente dejarles información y dejarles datos sobre el tema del fraude en e-commerce. Yo he platicado con muchísimos gerentes y directores de e-commerce durante los últimos años, y todos ellos coinciden en algo, ¿no? El tema del fraude es o si no es que el dolor más importante que tienen los e-commerce en México, y es parte de lo que platicaremos el día de hoy. Entonces, antes de comenzar, quiero decirles que tengo un par de noticias. Primero, una buena noticia, obviamente, por eso estamos aquí, estamos muy contentos. El e-commerce en México está creciendo, ¿no? Podemos ver que está creciendo temas de alrededor de un 26% cada año, y digamos, pues felicidades a todos, porque ese es algo muy bueno y algo positivo para la industria, ¿no? Está creciendo pues más allá de lo que está creciendo el retail y otras industrias nacionales, ¿no? Desafortunadamente también les tengo una mala noticia. Aquí el clicker no quiere. ¿A dónde es? Ahí está. Desafortunadamente también hay malas noticias, y es que hay fraude, ¿no? Y el fraude está afectando la industria nacional, está afectando el tema del e-commerce en específico. Desafortunadamente está creciendo incluso 3 veces más de lo que está creciendo el e-commerce. Entonces es algo que nos ocupa y tenemos que tomar medidas al respecto, ¿no? Tengo otra mala noticia. Somos el segundo país a nivel global con más intentos de fraude. Seguramente o últimamente hemos escuchado mucho sobre Rusia, que de cada 10 rusos, 8 son hackers. Pues Rusia tiene todavía menos fraude de lo que tenemos aquí en México. Entonces, son temas que tenemos que considerar, y supongo que con esta información ya tengo un poquito de su atención, ¿no? Entonces, pues entremos de lleno al tema del fraude. Antes de empezar, pues hay que entender qué es el tema del fraude de e-commerce. Y obviamente todos hemos escuchado que si vas a los restaurantes no dejes de ver tu tarjeta porque te la clonan, o que le robaron la base de datos a no sé qué banco, etcétera. Pues ¿qué pasa? Finalmente esas bases de datos, esas tarjetas clonadas, pues se las llevan, y básicamente el crimen organizado o distintos individuos pues van e intentan comprar en distintos sitios a ver quién se deja, ¿no? Entonces básicamente aquí el chiste es no dejarse. Y obviamente en temas de fraude, pues está el famoso chip, o están los NIPs que están poniendo en las tarjetas de crédito. Sin embargo, en tema de e-commerce no nos hemos puesto las pilas como industria para poner ciertas tecnologías. Entonces, todos hemos escuchado sobre el tema de los contracargos, todos hemos escuchado la famosa frase, me metieron un gol, ¿no? Y básicamente, pues eso es los contracargos. Básicamente, tú pensaste que vendiste un producto, estás muy contento, y tienes básicamente, o tus clientes tienen 90 días para hablar a su banco y decir, ¿sabes qué? No acepto este cargo, yo no lo hice. Y básicamente tú estás no solamente perdiendo tu margen de utilidad, si tu margen es del 15%, estás perdiendo el 15% de utilidad, y estás perdiendo, pues además, esos 85 pesos del producto que ni siquiera en tu ganancia. Entonces, ese es el tema de los contracargos. Es básicamente
la enfermedad, pero es el síntoma de la enfermedad, pero básicamente pues sí estás perdiendo dinero, pero déjenme decirles algo, estás perdiendo mucho más dinero del que tú crees que estás perdiendo con los contracargos, y ese dinero lo estás perdiendo con los falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Básicamente son clientes buenos, clientes legítimos que están haciendo una compra y tú estás declinando su compra. ¿Por qué? Porque tú no tienes probablemente las herramientas correctas para identificar los fraudes o las compras fraudulentas de las compras legítimas. Entonces, este es un dato en Estados Unidos, es un dato de Javelin. Básicamente estás perdiendo 13 veces más dinero en falsos positivos de lo que tú estás creyendo que estás perdiendo con los contracargos. Esto tiene una implicación importante, que es, finalmente les estás dando una terrible experiencia de usuario a tus clientes y estos clientes los estás perdiendo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el costo de declinar a tus clientes? Bueno, básicamente el costo de estos falsos positivos es que 60% de ellos probablemente nunca va a regresar a tu sitio. Entonces, estás perdiendo el valor de este cliente a lo largo de su vida. Entonces, las implicaciones de estar declinando clientes de manera errónea pueden ser muy perjudiciales para tu negocio y tienes que ponerles mucha atención. Ok, bueno, entendiendo un poco qué es el fraude, ya entendimos. Lo importante es cómo medirlo. ¿Cuáles son los dos o los indicadores más importantes cuando estamos hablando de temas de fraude? Bueno, yo les voy a decir cuáles son los dos indicadores, probablemente ya lo sabían, pero bueno, el primero es tasa de aprobación o tasa de declinación, es decir, cuántos clientes que están intentando hacer una compra estoy aprobando o estoy declinando por miedo al fraude o porque no tengo una herramienta adecuada para identificarlos. Esto básicamente estamos hablando de cómo puedo yo maximizar mis ventas. El segundo es la tasa de contracargos, es cuánto dinero del que ya vendí me están haciendo contracargos y me están metiendo los famosos goles. Esto estás hablando de cómo puedes tú minimizar el fraude y minimizar el impacto financiero que tienen sobre tu empresa, ¿vale? Existen otros indicadores, como podría ser el tiempo de análisis, el costo total de tu solución antifraude, etcétera. Pero yo quiero que se queden con estos dos. Tu tasa de aprobación y tu tasa de contracargos, si se dan cuenta, van correspondientes con el iceberg del fraude que les habíamos mostrado, ¿no? La parte de arriba, los contracargos, la parte de abajo, tu tasa de aprobación. Bueno, empecemos o platiquemos un poco sobre cuáles son los números o cuál es el escenario del fraude en México. Este es un estudio que se hizo en Visa y, perdón por ser un poco negativo, pero les tengo más malas noticias. México está liderando el tema de fraude en Latinoamérica. Si se dan cuenta, lideramos con un 2.2%. ¿Qué significa esto? Pues que 2% de tu venta se le está llevando el fraude. Esto tiene mayor implicación si te pones a ver que probablemente tu utilidad o tu margen de utilidad sea de un 10 o un 15%. El 2.2% resulta muy relevante. Entonces, este es un número importante a tomar en cuenta. Y dos, ¿cuál es la tasa de declinación en Latinoamérica? Y felicidades, volvemos a quedar en primer lugar. Es decir, en este estudio de Visa, cabe aclarar que este estudio se hizo para empresas multinacionales, empresas grandes. Están declinando 14 de cada 100 órdenes. Estas 14 de cada 100 órdenes no forzosamente son fraude, pero se están declinando porque no tenemos la certeza si es fraude o no es fraude. Entonces simplemente se declina. Entonces hay que, este número de 14%, quédenselo en la cabeza porque ahorita vamos a platicar cuáles son las implicaciones si tú no tienes una herramienta o no tienes una estrategia de antifraude. Vamos a hablar de lo que es el ciclo vicioso del tema del fraude.
Pues todo empieza porque tienes altos índices de contracargo. Entonces, si tú no tienes una herramienta específica antifraude, pues básicamente tu pasarela de pagos, tu gateway, va a poner filtros más rígidos para el tema de tus órdenes. A ver, le voy a adelantar aquí. Entonces vas a tener filtros más conservativos. ¿Qué quiere decir esto? O más conservadores, perdón. Lo que implica que vas a tener tasas de aprobación más baja. Es decir, vas a tener más falsos positivos, más clientes buenos, declinados, porque no tienes manera de identificar las órdenes buenas de las órdenes malas. ¿Qué vas a tener? Una mala experiencia porque estás declinando estos clientes, y 58% de ellos probablemente nunca regrese a tu sitio. ¿Qué pasa? Entonces estás teniendo menos clientes buenos y estás teniendo más clientes fraudulentos. Al final del día, eso significa que vas a tener más intentos de fraude que compras legítimas. ¿Qué quiere decir? Que va a bajar tu tasa o va a incrementar tu tasa de contracargos. Entonces es un ciclo vicioso, y la gran pregunta es, no sé si ustedes lo han vivido, la pregunta es ¿cómo salir de este ciclo vicioso de altas tasas de contracargo y bajos niveles de aprobación? La respuesta, se las voy a decir, es muy sencilla, pero al mismo tiempo implica muchas complejidades. La respuesta es: tienes que incrementar tus tasas de aprobación. Tienes que dejar de tener falsos positivos. La respuesta, como se los dije, es muy sencilla. Vamos a platicar de qué o cuáles son las implicaciones que necesitas para poder incrementar tus tasas de aprobación y dejar de tener falsos positivos. Bueno, aquí está, ahí está. Lo siento, pero tengo más malas noticias, perdón, no lo puedo evitar. Perdón. ¿Qué se les pasó? Todo esto que les había platicado, el 14% de declinaciones, bueno, perdón, esos son números que tienen empresas como Amazon, como Linio, como Liverpool, los están dejando ir 14% del negocio. Si ustedes no son Amazon, Linio o Liverpool, van a tener no 14% de órdenes declinadas, probablemente tienen hasta un 50% de órdenes declinadas y ustedes ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque precisamente, a diferencia de los grandes, probablemente todos los que estamos de este lado batallando contra el círculo vicioso del fraude, no tenemos una estrategia antifraude. Y eso es precisamente lo que nos diferencia a los grandes del resto de los competidores. Y justamente vamos a platicar de qué es una estrategia antifraude y qué implicaciones tiene y cuáles son los esfuerzos necesarios para tener una estrategia antifraude. Bueno, sé que han tenido hoy muchísimas charlas, muchas de ellas muy interesantes, y seguramente han platicado. Magento tiene una gran herramienta que te permite tener una estrategia omnicanal, que te permite tener una estrategia para vender en línea, para vender en retail, offline to online, y perfecto, todo el mundo lo platica y está muy bien, y qué bueno que todos lo tenemos. Seguramente hemos platicado sobre tener una estrategia multipagos. Seguramente todos ustedes aquí aceptan en su sitio tarjeta de crédito, transferencia electrónica, pago en efectivo en OXXO, y está perfecto, es lo que deben hacer. La pregunta es: ¿quiénes de ustedes tienen una estrategia integral antifraude? Les voy a contar algo que pasa en la industria, ¿no? Vas y platicas con alguien y le preguntas: oye, ¿y cuál es tu estrategia integral ante el fraude? Y te dicen: bueno, esa se la maneja PayPal o la maneja Mercado Pago. Bueno, pues déjenme decirles que PayPal o Mercado Pago son procesadores de pago. Obviamente ellos tienen su propia herramienta de fraude, antifraude, para protegerse a sí mismos. Pero el interés de PayPal o de Mercado Pago o cualquiera de los otros procesadores de pago es no tener fraude, más no, su interés no es cómo ayudarte a ti a crecer tu negocio, a incrementar tus tasas de aprobación. Entonces, sí hay algunos de ellos que tienen una garantía de contracargos, pero ¿a qué costo? ¿No? Y es parte
y si me gustaría que se llevaran un mensaje el día de hoy, es no, un procesador de pagos no va a ser la estrategia antifraude por ustedes, ¿ok? Entonces, veamos un poco o más de cerca las diferencias. Por un lado, si tu procesador de pagos está haciendo la estrategia antifraude por ti, déjame platicarte cuál es la situación. Estás teniendo tasas de aprobación no abajo del 60%, probablemente estás en el 50% de aprobación. Es decir, todos tus esfuerzos y todas tus inversiones en mercadotecnia, en publicidad, en redes sociales, estás tirando la mitad de ese dinero a la basura, porque está llegando el cliente, ya invertiste para llevarlo a tu página, de repente está en tu página y a 50% de ellos los estás declinando. Entonces, estás tirando tu dinero a la basura. Segundo, o la explicación por qué, bueno, los procesadores de pago tienen filtros antifraude, que básicamente son herramientas que declinan y aceptan de manera automática órdenes sin tener todo un proceso, una estructura y la tecnología para identificar las órdenes buenas de las órdenes malas. Entonces, de manera automática, tumban la mitad de tus ventas. Por otro lado, los grandes líderes del e-commerce en México entienden perfectamente que una cosa es tener tu procesador de pagos o tu gateway y otra cosa es tener una herramienta y una estrategia integral ante el fraude, ¿vale? Entonces, si tú lo que quieres es pasar de tu tasa de aprobación de un 50% y llevarla arriba del 85%, básicamente lo que necesitas hacer es tener tu procesador de pagos y adicionalmente una estrategia antifraude. Esta estrategia antifraude consiste en tener no solamente tecnología y herramientas, sino tener un proceso de revisión manual de las órdenes. Es decir, la tecnología por sí sola no te va a dar estas tasas de aprobación. Necesitas tener, ya sea o tener un equipo de revisión manual o tener alguna empresa que te ayude al respecto. Ahora, hemos venido platicando de las estrategias, de una estrategia antifraude. Les voy a platicar básicamente esta herramienta. Esta es una estrategia o un ejemplo de una estrategia. Básicamente puede ser un poquito confuso, pero déjenme empezar. El primer tema es Big Data. Si tú no tienes un histórico de tus clientes y de tus transacciones pasadas, ¿cómo vas a tomar una decisión a futuro? Entonces, si tú no estás almacenando esa información para la toma de decisiones, básicamente cada cliente que llega e intenta comprar en tu sitio es un cliente nuevo. Entonces, lo primero que tienes que tener es una base de datos de todas las transacciones que han pasado. Si ya tienes la información, clientes que han sido fraudulentos, bueno, utiliza esa información para la toma de decisiones futuras. ¿Qué necesitas tener? Una herramienta que te permita llevar el score, que te permita identificar las transacciones buenas de las transacciones malas, las transacciones más riesgosas de las menos riesgosas, y cada una de esas transacciones tienes que manejarla de manera distinta. ¿Qué más necesitas? Bueno, básicamente todo esto está en una herramienta de Machine Learning que permite que la tecnología vaya aprendiendo por sí sola. Si tienes un contracargo, bueno, este contracargo se vuelve a incluir dentro de tu sistema para la toma de decisiones a futuro. Tema de biométricos. ¿Qué significa el tema de biométricos? Identificar la dirección IP, el device fingerprint de tu comprador. Es decir, que te permita saber si un device, ya sea un teléfono móvil, una computadora, ha tenido interacción con tu negocio antes. Y de la misma manera tener el tema de comportamiento, saber cuál es el flujo de navegación del usuario antes de hacer una compra. No es lo mismo un usuario que va a comprar una computadora de 30,000 pesos y la hace en 40 segundos. Perdón, hay algo mal, eso debe prender los focos en cualquier lugar. Pero eso te permite saber si un usuario probablemente entró desde hace 4 días anteriores y invirtió a lo mejor 3-4 horas investigando y comparando distintos productos. Probablemente fue a una tienda, fue a otros sitios en línea, estuvo comparando y al final decide regresar y ir directamente a su carrito y comprar la computadora. Entonces, es la tecnología la que te permite identificar
es que este tipo de comportamiento es riesgoso o no es tan riesgoso. De estas capas que les he platicado, la amarilla y las dos moradas, es una capa tecnológica, ¿vale? Entonces, puede sonar muy complejo, pero en realidad es cuestión de invertirle tiempo, esfuerzo y dinero para proteger tu negocio y crecer tu negocio. Ahora, tenemos la capa tecnológica, que es la que hemos platicado. Esta capa tecnológica puedes incluirle herramientas e información externa. Hay herramientas, por ejemplo, Email Age, que te permite saber la edad del correo electrónico de la persona que está comprando. No es lo mismo una persona que te está comprando con un correo electrónico que se creó hace 2 días a una persona que está usando un correo electrónico que tiene 18 años de existir. O probablemente es un correo corporativo y aunque tenga 2 semanas, pues bueno, el hecho de ser un correo corporativo pues le da más seriedad al asunto. Está la capa tecnológica y hay que adicionarle una más, que es la capa de revisión manual. Al final del día es tecnología y revisión manual. ¿Qué pasa en el tema de revisión manual y por qué es tan importante? Bueno, básicamente la tecnología es buena y la tecnología ha avanzado muchísimo, pero para un mercado tan específico como México, donde pasan cosas que no pasan en ningún otro lugar del mundo, bueno, es donde tienes que meter gente que ponga, como decía Nico, el tema del sentido común, ¿vale? Entonces hay gente que probablemente cambió de trabajo y necesita una computadora y por eso está enviando un producto tan caro a una dirección distinta. Pero eso una computadora no es capaz de saberlo. Una persona, un humano que se mete a hacer una revisión manual y ve que la persona al que se están enviando el producto acaba de cambiar de trabajo y lo ven en redes sociales o lo ven en LinkedIn, bueno, esa persona puede aprobar una orden que hubiera sido declinada de manera automática a través de la tecnología. Entonces es por eso que es tan importante este proceso de revisión manual, y este proceso de revisión manual puede incluir llamada telefónica al cliente. Llamada telefónica, ¿para qué? Para identificar si el comportamiento de la persona con la que estás hablando es un comportamiento normal o es un comportamiento sospechoso. Entonces, si tú hablas y simplemente para confirmar le preguntas si la tarjeta es Visa o Mastercard, probablemente una persona normal te va a decir, a ver, espéreme, déjeme, voy a mi bolsa, voy a mi cartera, déjame revisar. Y un comportamiento sospechoso sería alguien, empiezas a escuchar hojas moverse o empiezas a escuchar tecladazos en la computadora. Entonces hay maneras y ahí es donde realmente te sirve tener un proceso de revisión manual. Al final del día, esta estrategia, como cualquier otra estrategia, como tu estrategia omnicanal, necesita tener una administración, necesitas estar tuneando la maquinita todos los días. No es algo de ya lo puse y ya me voy y ya todo está solucionado. Bueno, hace ratito estábamos hablando que básicamente hay dos componentes, la parte tecnológica y la parte de revisión manual. Básicamente esta última slide lo que pretende es llevarlos por las distintas opciones o distintas herramientas tecnológicas, por si ustedes están interesados en incrementar sus tasas de aprobación. Bueno, aquí les voy a dar distintas opciones o distintas alternativas para el tema del fraude, ¿vale? Para que tengan una estrategia. Primero están las herramientas de fraude. Como les había platicado anteriormente, existen distintas herramientas, como puede ser Threat Matrix, Email Age, que básicamente son herramientas que les van a proveer información. Es decir, estas herramientas por sí solas no constituyen una herramienta antifraude, pero son buenas herramientas que puedes adicionar a tu tecnología y a tu estrategia, ¿vale? El tema es que básicamente estas herramientas antifraude necesitan ser combinadas con una herramienta principal. Entonces hablemos de las herramientas principales, que es básicamente las herramientas de antifraude, que básicamente es un software integral que te permite establecer reglas, te permite establecer sistemas de scoring, te permite modificar los flujos, adaptar sistemas de revisión manual, etc. Son buenas herramientas. El tema en este tipo de software, uno, es que tienes que pagar una licencia anual.
Entonces tienes que desembolsar 80,000, 100,000 dólares de inicio y tienes que tener a tu fraud manager y tienes que traerte un consultor cada mes a que te ayude a tunear la maquinita y tienes que tener a alguien experto en data que te ayude a hacer data mining y te ayude a armar tu negocio, ¿vale? Estas son buenas herramientas. De hecho, ustedes han de haber escuchado acerca de, aquí está tachado, pero es CyberSource. Básicamente ustedes todos aquí hemos escuchado de CyberSource, es una gran herramienta. Empresas como Amazon, como Linio, como Liverpool, pues pagan sus 100,000 dólares anuales, se llevan su licencia de CyberSource, tienen a su fraud manager y tienen a su ejército de gente haciendo revisiones manuales. Y está perfecto porque son Amazon y tienen el volumen para poder pagar o hacer este tipo de inversión, ¿vale? Entonces es una muy buena herramienta, pero no es una herramienta para todos, porque es una herramienta que tienes que invertir en tecnología y en gente, y probablemente te salga más caro el caldo que las albóndigas. Pero, finalmente, y antes de cerrar, quiero decirles que no he venido tan negativo el día de hoy. Hay buenas noticias al final del día. El sol sale para todos. Y existen una tercera división. Básicamente son las soluciones tercerizadas. ¿Qué quiero decir con soluciones tercerizadas? Son empresas que tienen la tecnología, ya hicieron inversión en tecnología, en software, tienen a su equipo de gente haciendo revisión manual y al final del día tú no vas a pagar licencias, tú no vas a pagar por software, no vas a pagar salarios de personas. Tú lo que vas a pagar es un porcentaje de la venta. Entonces, este tipo de herramientas te permiten crecer conforme vaya creciendo tu negocio. Entonces, no necesitas invertir 100,000 dólares, simplemente necesitas pagar un porcentaje de cada una de tus ventas. Estas empresas tercerizadas te van a cobrar tradicionalmente por orden aprobada. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a tener la motivación intrínseca de ayudarte a incrementar tu tasa de aprobación. Y segundo, algunas de estas empresas te permiten o te ofrecen una garantía de contracargos. ¿Qué quiere decir? Ellos van a poner software, tecnología, gente, algo importante, van a compartir la base de datos, van a utilizar su base de datos, que probablemente sean 2,000, 3,000 clientes. Esos clientes, esa base de datos, la van a utilizar para ayudar a tu negocio, que tenga 2,000 órdenes al mes. Vas a estar apalancado en la base de datos de muchísimas otras empresas y por lo tanto vas a tener índices y tasas de aprobación más altas. Entonces, estas empresas tercerizadas van a poner software, gente, tecnología en su base de datos, van a poner a hacer gente a hacer revisión manual, a llamar a tus clientes para confirmar las órdenes si es necesario, y al final del día ellos te van a dar la respuesta final, aprobado o declinado, porque es una opción, es una orden fraudulenta. Todas las órdenes que ellos te aprueben, algunos de ellos te van a ofrecer la garantía de contracargos. ¿Qué quiere decir? Que si llegas a tener un contracargo, estas empresas van a responder por ti y van a absorber el costo del contracargo. Entonces, finalmente, es una solución muy buena para todos aquellos que no somos Liverpool o que no somos Amazon o que no somos Linio. Entonces, aquí existen distintas empresas, no sé por qué me han quitado los nombres. Está, por ejemplo, ClearSale, está Signify, está Riskify, que son soluciones tercerizadas que te permiten adoptarlas sin necesidad de desembolsar o dejar tanto dinero sobre la mesa. Y bueno, básicamente estas herramientas a ver, ahí está. Estas herramientas, los tools básicamente son insights, es información que te vaya a ayudar a tomar decisiones, y por el otro lado vas a tener opciones que te permitan y que te den una solución final sin tener que comprometerte financieramente pagando una licencia, pero que te vayan a ayudar a incrementar tus tasas de aprobación y te van a permitir salir del famoso círculo vicioso del fraude. Les agradezco mucho el tiempo, espero no se me hayan dormido. Mi nombre es Víctor Islas, de ClearSale, y ahí está mi correo. Ahorita sale el correo. Y si alguien quiere ahorita hacer una pregunta, podemos contestar. Claro, encantado de la vida. 2 preguntitas allá, fervientemente hasta atrás, hay alguien que está.
levantando la mano, y después aquí adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Villalpando, trabajé para, en algún momento en mi vida en Telmex.com. Lo que pude implementar una solución antifraude de un sistema de pago único en Latinoamérica y prácticamente en toda América, que es el pago por lo telefónico. Y te puedo dar un insight de haber implementado o haber yo creado un sistema antifraude con una estrategia. Es que, pues bueno, el fraude nunca se acaba. O sea, nunca va a dejar de acabar, es una constante, es como va en tu tabla de costos, de que siempre vas a estar ahí presente, nunca te vas a poder deshacer. Lo que vas a cambiar dentro de tu estrategia es cómo lo detectas y cómo detectas la actividad de los usuarios fraudulentos que llegan a tu sitio. Y, pues bueno, me gustaría que, no sé, no tengas como un ejemplo tácito de algún caso que a lo mejor en los fraudes siempre hay un caso, ¿no? que te marca, y no sé si nos gustaría como un caso que te haya pasado bien dentro de las cuentas que llevas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues es bueno saber que hay alguien aquí que ha implementado este tipo de estrategias. Tú mismo lo debes de saber, no es algo sencillo. Como casos, bueno, te puedo decir que algo que hemos venido aprendiendo durante los últimos 17 años es que el fraude va cambiando y va evolucionando mucho más rápido de lo que van avanzando las empresas o la tecnología. Algo muy interesante es la creatividad que tiene el mexicano o el latinoamericano para ingeniárselas para hacer fraude. Entonces, pues hay distintos ejemplos de gente que suplanta a personas, o hay, por ejemplo, el otro día estaba escuchando de una viejita que de repente llega y dice, pues le llega un cargo a su tarjeta de crédito por un Xbox o un PlayStation 4, no sé cuánto, y la viejita obviamente dice, oye, a ver, soy una señora de 78 años, yo no compro PlayStation 4, me disculpas, ¿no? Y al final del día había sido su nieto de 13, 14 años que le había sacado la tarjeta de crédito, y el nieto de 13, 14 años se sabía hasta cuántas dentaduras tenía la abuelita, ¿no? Entonces, obviamente, fue un contracargo redondito, porque el nieto se sabía la dirección, se sabía dónde estaba la tarjeta de crédito, cuál era la dirección de la abuelita, mandó el PlayStation a la casa de la abuelita. Entonces, para cualquier sistema de fraude, pues eso es indetectable, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Creo que aquí. Aquí adelante está. Hola, Víctor, y felicidades, muy divertida y amena tu plática. Muchas gracias. Víctor, una pregunta muy importante. ¿Tú qué consideras que México, por qué motivo México es uno de los países donde existe más fraude electrónico? ¿Es por hackers muy creativos, por software fraudulento o por gente que no está muy bien preparada? Y pues, ¿cuál es el principal motivo por qué México está dentro del top? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio, te lo agradezco, Antonio. Pues mira, Antonio, yo creo que hay distintos factores. Uno siempre es, y desafortunadamente como sociedad, es la desidia, es decir, como les platicaba, ¿no? La respuesta de, oye, ¿cuál es tu estrategia antifraude? No, eso ya lo ve PayPal, ya lo ve Mercado Pago por mí. Ah, bueno, perfecto. O sea, si no quieres realmente arremangarte las mangas y ponerte y hacer un esfuerzo adicional en ese tema, pues van a seguir teniendo tasas de aprobación. Y segundo, pues es obviamente un tema de crimen organizado, es un tema donde las autoridades, lo mencionaba al principio, han invertido demasiado en proteger, y la tecnología de tarjetas de crédito, del famoso chip, del NIP de seguridad, etcétera, y está muy bien. Sin embargo, han dejado y han olvidado la parte electrónica, y han permitido que se siga operando de esta manera, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países como en Latinoamérica, como Brasil. En México no se acostumbra a usar la preaprobación bancaria. La preaprobación bancaria, donde simplemente se reserva la partida de dinero de la compra que vas a hacer, te permitiría a las empresas primero hacer
reservar esa partida de dinero con la preaprobación, después hacer el análisis de fraude y después del análisis de fraude ir de regreso y ahora sí tomar el dinero de los fondos del cliente una vez que se verificó que es una orden buena. Entonces sí hay distintos factores, pero bueno, al final del día creo que como industria, si todos los e-commerce de México nos ponemos las pilas, empezamos a incrementar las tasas de aprobación, empezamos básicamente a identificar a través de las famosas listas negras a números de tarjetas o direcciones fraudulentas, etcétera, vamos a poder ser mucho más asertivos identificando el fraude, y como industria el hecho de que todo el mundo y los e-commerce en México, todas las distintas merchants podamos incrementar las tasas de aprobación, pues la industria en general va a ser menos recurrida por el fraude y por estas organizaciones criminales, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, pues un aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. Ha sido una gran charla. Gracias. Muchísimas gracias. Y después de tantas malas noticias, yo les tengo una buena.